Hola mis hermanos, ¿cómo están? Soy Irma Romo, Irma Quirós, como me conocen muchos de ustedes, y voy a hacer una pequeña reflexión sobre el Veni Creator Spiritus, un himno que acompaña a la iglesia en todos sus momentos, sobre todo en los momentos más célebres. Este himno fue compuesto a finales del siglo IX. No es propiamente una reflexión histórica ni teológica, sino más bien una explicación desde la experiencia, una explicación existencial. Hay dos palabras quiero decir, hay tanto que decir sobre el Espíritu Santo, ese gran desconocido, como alguien escribió hace ya muchos años. Hay tanto que decir, pero yo quisiera dos palabras reflexionar con ustedes de las cosas que a mí personalmente más han tocado mi vida. El Espíritu Santo Creador y el Espíritu Santo Paráclito. El Espíritu Santo Creador. El Espíritu Santo es creador y es creador de la gracia. Me gusta mucho una reflexión que hace el padre Raniero Cantalamessa, recordando una reflexión de San Ambrosio, que dice que así como el Espíritu Santo ordenó el caos, transformándolo en cosmos, el caos que significa desorden, oscuridad, tinieblas, confusión. El Espíritu Santo, ese caos, esa confusión, esa oscuridad y esas tinieblas las transforma en cosmos, orden, alegría, armonía, belleza. Esa es la obra creadora del Espíritu Santo. Y me gusta mucho, volviendo otra vez a lo primero que he mencionado, que esta reflexión más que teológica es una meditación desde la existencia, de la propia existencia. Una de las cosas que más claro sentí en mi vida, que era un caos, que era desorden, que era confusión, que era inseguridad, que era incertidumbre, cuando yo tuve la experiencia viva de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, de una manera sorprendente, hasta inesperada por mí misma, empecé a ver cómo todo se iba a ordenar, se iba ordenando, se iba transformando, principalmente de todo este orden y esa armonía que empezó a surgir en mi vida, algo inusitado, vino una gran paz. Eso es una de las gracias más especiales que he recibido y que continúa cada vez que el Señor vuelve a ordenar, cuando mi vida se ha llegado a convertir de alguna manera otra vez en un cierto caos. Y creo que esta reflexión que describe el libro del Génesis muy claramente, su primer versículo, nosotros lo vamos constatando en la propia experiencia. Cuando observamos en nuestra vida que por experiencias pasadas, quizás dramáticas, dolorosas, experiencias que quizás hayamos vivido en la propia familia, en la escuela, en las relaciones y que nos marcaron, que dejaron una huella, una marca, que debido a estas situaciones que llamamos nosotros heridas del pasado, no podemos vernos a nosotros mismos de una manera positiva, no podemos aceptarnos, tal vez por algún defecto moral, defecto de carácter, en fin. Pero cuando todo este caos, este desorden o esta fealdad tal vez que podamos nosotros ver en nuestra propia vida, lo vemos bajo la certeza del amor de Dios. Todo se relativiza, todo pasa a otra dimensión, a otro término de la existencia, porque dice la carta de los Romanos, y eso no lo debemos de olvidar nunca, que nada podrá separarnos del amor de Dios, nada podrá apartarnos de su amor, ni el hambre, ni la guerra, ni la destrucción, ni la enfermedad,
ni la muerte misma podrá apartarnos del amor que Dios nos tiene y que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Bajo esa certeza, nosotros vemos nuestra vida de una manera distinta, nos vemos a nosotros mismos de una forma distinta, nos aceptamos y nos amamos, empezamos a amarnos como Dios nos ama. La otra palabra sobre el Espíritu Santo, y creo que esta sí es la que más me llena, porque es la que más ha impactado, ha impregnado mi vida vez tras vez, y es el Espíritu Santo Paráclito. En el Antiguo Testamento, Dios era el consolador de su pueblo, y así lo vemos reflejado en todos los libros que están escritos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús es encarnado como el consolador, y al mismo tiempo nos habla del Paráclito. Les dice a los apóstoles que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, que significa consolador o defensor, o las dos cosas al mismo tiempo. El Espíritu Santo, que es el consuelo de Dios. El Espíritu Santo que viene a consolarnos de todo lo que antes mencioné. Tal vez un pasado doloroso, una vida trágica, heridas, marcas que quedaron ahí profundas. El Espíritu Santo viene a sanar y viene a transformar toda esta parte de nuestra vida. Dice en Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, algo bien hermoso, que ya nos va como mostrando el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Romanos: en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Qué hermoso texto, de verdad. El Espíritu Santo continúa la obra de Jesús. Él no podía no definirse de la misma manera que Jesús, como el Consolador, y ese es uno de sus principales actos en nuestra vida, acciones en nuestra vida. Dice en el libro de los Hechos, leemos que la iglesia se edificaba en el temor de Dios y estaba llena de consolación. La paráclesis. Capítulo 9 de Hechos, versículo 31. De esto debemos sacar una conclusión práctica. El cristiano está llamado a ser otro Paráclito. El cristiano está llamado a ser otro Cristo. De la misma manera estamos llamados a ser otro Paráclito. El consuelo con el que Dios nos ha consolado no es ese consuelo humano. Cuando nosotros le damos una palmadita a alguien en el hombro y decimos: ánimo, ahí vas, te va a ir bien. No ese tipo de consuelo. El consuelo con el que nosotros hemos sido consolados por Dios. Ese consuelo espiritual es el que estamos llamados a dar a los demás. El consuelo que hemos recibido de parte de Dios, si no se transmite a los demás, se rompe. Ese consuelo que Dios nos está dando constantemente y que experimentamos en nuestra propia vida es el llamado de Dios para nosotros, darlo y transmitirlo tal como lo hemos recibido. El Espíritu Santo nos consuela y nos hace capaces de dar consuelo. Tal vez antes solo vivíamos viendo nuestros problemas, nuestra propia vida, lamentándonos, vivíamos en la autoconmiseración. Cuando el Espíritu Santo viene a consolarnos, como que se olvida de alguna manera, sin que dejemos de ser responsables de los propios actos, de nuestras propias situaciones. Pero hay una parte de esa consolación que es lo más grande que Dios puede hacer por nosotros, que hace que nos olvidemos o que esté en otra dimensión. Y en esa otra dimensión nosotros tenemos esa capacidad de dar ese consuelo a los demás. Y en la medida que que consolamos, somos al mismo tiempo consolados por Dios nosotros mismos. El Espíritu Santo quiere consolar, defender, exhortar
pero no tiene boca, no tiene manos, no tiene ojos para poder dar cuerpo a esa consolación. Te necesita a ti y me necesita a mí para dar ese consuelo. Es necesario que nos convirtamos nosotros en esos consoladores de parte de Dios, más ahora que nunca, más en estos momentos que nunca. Lo he constatado a cada momento desde que empezó esta contingencia y desde que estamos viviendo la cuarentena. Mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha, sobre todo, miedo al futuro y al presente mismo. Me iré a enfermar, me iré a morir, o se irá a enfermar o morir alguien de mi familia. Entonces, mis hermanos, termino con una palabra final. En los primeros versos de la secuencia de Pentecostés, el Espíritu Santo es invocado como Consolador perfecto. Dice: ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, luz de los corazones, ven, Consolador perfecto, dulce huésped del alma, dulcísimo alivio, descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia, ven sobre nosotros, ven sobre cada una de nuestras comunidades, sobre cada uno de nuestros pueblos. Ven, Espíritu Santo, sobre México. Ven, Espíritu Santo, sobre el mundo entero. Desciende ahora mismo. Espíritu Santo, Consolador, Paráclito, Defensor, Abogado. Ven, Espíritu Santo, nos consagramos a ti, te entregamos a ti todas estas situaciones de nuestra vida ahora mismo. Tú nos darás la fuerza, el consuelo que tú nos das es la fuerza para reanimarnos en medio de lo que sea, porque se cumple lo que escrito está. Nada puede separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos y mis hermanas en la fe.